Hoy cerramos nuestro segundo mes juntos, explorando tu cuerpo es tu templo, cuídalo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que conversando con alguien que ha vivido esta transformación en primera persona? Durante estas 3 semanas hemos hablado de cómo escuchar las señales que tu cuerpo te envía, la ciencia del autocuidado, sueño, alimentación y movimiento, y cómo crear microhábitos físicos sostenibles. Pero hoy quiero que escuches una historia que va a demostrarte que es posible pasar de una relación difícil con tu cuerpo a una relación de amor y cuidado. Hoy tengo conmigo a alguien muy querido, Visila Bokoko. Visila es una empresaria galardonada, conferencista internacional sobre liderazgo y autora de Todos tenemos una historia que contar. Actualmente, Visila lidera su consultoría BBES, Visila Bokoko Embassy Services, donde asesora a empresas Fortune 500, gobiernos y expansión emprendedores internacional en estrategia intercultural, storytelling de marca, consolidando su posición entre las 10 mujeres españolas más influyentes de los negocios en Estados Unidos. Visila es pionera en Storytelling Intelligence, revolucionando la manera en que líderes y organizaciones construyen narrativas para inspirar, conectar y transformar. Su enfoque no solo potencia marcas y empresas, sino que también redefine el liderazgo global, mostrando cómo una historia bien contada puede generar impacto duradero. Su influencia ha sido reconocida por decenas, cientos de medios de comunicación y todo eso refleja su impacto en la intersección del liderazgo, la cultura y los negocios. Pero hoy no está aquí para hablar de todo eso. No es de lo que hace, sino de lo que es. Bienvenida, Visila, querida. Gracias, maestra. Sabes que para este episodio eras imprescindible. Gracias. ¿Contamos a las personas que nos escuchan cómo nos conocimos? Claro que sí, me encantará porque es una historia tan bonita. Bueno, pues yo recuerdo el año 2014 en Barcelona. Me encanta ir a una librería cuando estoy en España. Me encanta leer en español y leer libros. Y bueno, pues los libros saltan a mis pies. Y entonces ese día saltó el libro de Amanda, Diario de una bruja moderna, aquí de mi supermaestra, Olga. Y entonces yo vi la portada y el libro me llamó y lo compré y lo leí en el avión y hay algo que no había hecho nunca y era escribir al autor del libro y decirle que el libro me había encantado, porque la verdad es que me fascinó y pensé, este libro lo tenía que leer todo el mundo, ¿no? Porque estaba hecho con mucha gracia y daba lecciones de vida fantásticas. Y nada, y entonces pues tú me escribiste de vuelta y me dijiste, wow, desde Nueva York. Más desde el avión. Desde el avión, y además el libro iba muy poquito en la calle, ¿sabes? Sí. Acaba de salir. Y entonces, bueno, pues dijimos de vernos cuando yo estuviera por España. Pasaron 2-3 meses y, bueno, pues me fui a tu oficina y ahí pasó algo todavía más mágico, donde algo hizo clic en mi cerebro, ¿no? Porque me dijiste que venía acompañada de alguien y era mi abuela materna. Y entonces, bueno, eso que yo lo había escuchado alguna vez, pero era como, no seas demasiado wow. Pero eso justo fue lo que me pilló. Y también hiciste un comentario acerca de la estructura de mi cuerpo y me dijiste, ¿a qué tienes miedo, no? Y yo, que en ese momento era más chula que un 8, dije, ¿yo miedo? El miedo me teme a mí. Exactamente. Al hablar de la estructura del cuerpo, ¿no? Y de la forma de las rodillas y todo eso hizo clic y dije, bueno, yo no sé muy bien si me quiere vender su coaching o qué, pero voy a probar, porque la curiosidad es algo que me precede
Y la verdad es que, bueno, fue para mí transformador. De hecho, pues lo digo siempre, eres mi maestra, eres la persona que ha tenido una influencia extremadamente positiva en mi cambio, en mi vida, y creo que eres parte pues de mi camino, ¿no? Es también gracias a ti que me has conectado pues con esa parte más auténtica, más del ser, y ahí es donde entra también el tema del cuerpo y verlo como un templo, ¿no? Porque yo estaba totalmente separada de mi cuerpo, éramos pues una mente y un cuerpo, pero andaban por caminos completamente diferentes. Fíjate que antes de meternos en el cuerpo, para resaltar de esa manera en cómo nos conocimos, fue tu primera vez que conectabas con un autor y para mí fue el primer mail que recibí de una lectora de mi primer libro. Así que esa conexión de las primeras veces chispas es yo creo que el gran anclaje que nos ha puesto juntas en el camino para siempre. Además, tú has comentado sobre las cosas que te dije en esa primera vez que nos vimos y creo que es importante destacarlo porque en el método 3 contigo siempre hablo de que conectamos cuerpo, mente, emociones, acciones y espiritualidad. Y la espiritualidad es un pilar fundamental de cómo trabajamos juntas en ese proceso de encontrar un bienestar sin parches y una vida con sentido, con propósito. Así es. Pues vamos al cuerpo. ¿Qué es lo que destacarías como fundamental del proceso que vivimos juntas en ese sentido, Visila? Bueno, pues yo creo que no tenía conexión con mi cuerpo, no vivía dentro del cuerpo. Creo que hay muchas personas que vivimos así, corremos ante la vida, vamos persiguiendo todos esos objetivos. El cuerpo no nos está acompañando, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía la sensación nunca de tener sueño, de tener hambre, no sabía, no vivía en el cuerpo, ¿no? Entonces, como vivía tanto en la mente y lo racionalizaba todo, pues no, o sea, hasta que, de hecho, me acuerdo un ejercicio que hicimos que para mí fue súper potente, ¿no? Que es mirarnos al espejo, ¿no? Que es un ejercicio que hacemos, nos lavamos los dientes, nos peinamos todas las mañanas, nos duchamos, nos vestimos rápido, vemos, ay, estoy bien para salir hoy a la calle, pero no estamos mirándonos realmente, ¿no? Y entonces esa mirada a mí en los ojos me reveló muchas cosas, ¿no? Me llevó a esa niña que había, pues, odiado su cuerpo durante muchos años y entonces, bueno, pues yo tenía muchos problemas de sobrepeso, siempre estaba con esas historias, viviendo en dietas, con mucha gente, saliendo de una a otra, todos los sistemas que existen de dietas del mundo mundial, si había que irse a Australia a buscar una hierba que había que meterse para poder estar delgada, lo hubiera hecho. Y bueno, vivía un poco pues constantemente con esa obsesión, ¿no? Por el físico. Y yo creo que pues para mí el camino ha sido súper lindo porque he llegado a ese equilibrio, ¿no? Donde realmente ahora sí que siento que mi cuerpo es un templo, lo quiero cuidar, me gusta vivir en mi cuerpo, no desde la obsesión solamente de cómo te ves, ¿no? Sino de más allá de eso, ¿no? No es solamente la parte estética, sino que eso está bien y todo el mundo nos tenemos que gustar cuando nos vemos, pero va más allá. Yo creo que contigo he hecho ese paso más allá de que no es solamente la parte externa, sino que lo que realmente refleja es lo que hay dentro, ¿no? Y cuando cuidas ese templo, pues realmente la parte externa es lo que emanas, más que el sentido de la belleza solamente abstracta, ¿no? Y dicho esto, sabemos que el camino no es fácil y que hay muchos momentos en los que lo dejarías todo colgado, momentos de resistencia, momentos de abandono. ¿Cuál fue el peor? O el que recuerdas y nos quieres comentar. Bueno, para mí ha sido pues un camino ya de 11 años y en muchas ocasiones he parado, pero luego he vuelto y bueno, pues ese es el camino realmente de autoconocimiento, ese es el camino de habitarse de nuevo, ¿no? De encontrarse de nuevo. Y yo creo que uno de los, para mí, más que duro, diría revelador, fue la camilla, ¿no? Esa, cuando realmente
estás en otra dimensión, ¿no? A través de una serie de meditaciones y entonces realmente sientes que eres mucho más que un cuerpo. Y para mí ese tipo de ejercicios, pues de todo el proceso me encantan porque salen muchas cosas en esa horita, hora y cuarto, pues que realmente parece 1 año, 2 años, ¿no? Pero creo que resuelves muchas cosas porque recalibra tu cuerpo, exactamente. Te sales de ahí con un peso menos. Y yo creo que eso también, hablando de peso, yo sentí que a medida que iba trabajando esas emociones y que a medida que iba trabajando todas esas creencias limitantes y las iba dejando detrás, y todas esas capas, ¿no? Esas capas y esas máscaras, pues que son máscaras que nos ponemos para protegernos frente al mundo, eso también iba aligerando la manera en la que yo me sentía, empezaba a vivir más en mi cuerpo. Y creo que es eso, todos nos construimos una serie de máscaras, una serie de protecciones, de corazas, ¿no? Para mostrarnos al mundo muy de lo que la gente espera de nosotros, esas expectativas, ¿no? Y entonces yo creo que ese trabajo fue hacer la diferencia entre qué espera Visila de Visila y qué espera el mundo de Visila y qué esperan sus padres y qué espera lo que la gente supone que tiene que ser Visila, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es cuando realmente tienes ese encuentro con el ser. Y ahí ya empiezas a sentir que ya no tienes que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Y creo que ahí también hay un equilibrio de energía masculina y femenina que creo que de una manera muy sutil, ¿no? Porque no es algo que tú lo digas, pero sí que se siente, ¿no? Cuando vas abandonando todo ese esfuerzo. Yo me acuerdo de una conversación que me dijiste, bueno, ahora, ¿de qué horarios tienes? ¿No? Porque yo era de las que me levantaba a las 5 de la mañana, todo controlado, meditación, ahora respiración, ahora yoga, ahora me voy a andar, ahora voy a correr, ahora hago tal. Y con rigidez germánica. Con 3 horas ahí de no me puedo salir del guión. Me dijiste, bueno, y te has planteado leer una novela o algo que no tenga, ¿sabes? Y de repente dije, pero yo, o sea, si no puedo perder el tiempo, ¿cómo voy a leer una novela? ¿Cómo voy a ver Netflix? O sea, pero que todo el tiempo tengo que estar produciendo algo, que mi cerebro tiene que estar alimentándose siempre de algo importante, ¿no? Y entonces eso ahora me ha permitido no sentirme culpable cuando estoy descansando, porque yo tenía la sensación de que descansar era perder el tiempo. Pues ahora, por ejemplo, está de vacaciones y pues no sé, es que yo cenar pizza 2 veces en la semana era inevitable. Y desayunar Nutella menos. Pero esta vez he dicho, ¿sabes qué? Estoy de vacaciones y me lo voy a permitir y voy a leerme un libro y no pasa nada. Y hoy voy a cancelar, de hecho esta tarde he cancelado cosas porque voy a ir a ver un pueblecito monísimo y he dicho, pues ¿sabes qué? Pues ya lo haré la semana que viene. Y eso para mí era impensable porque era como una rigidez militar mi vida. Y fíjate que has dicho un montón de cosas sin que yo te pregunte, lo cual quiere decir que nos has hecho la vida más fácil, tanto a los que nos están escuchando como a mí, contando todo el proceso. Ahora voy a rescatar algunos puntos. Decías que las creencias que tenías y las emociones, según las fuiste liberando, ¿también liberaste el peso del cuerpo? ¿Las creencias y las emociones pesan? Yo creo que sí, porque cuando no son ni siquiera tuyas, te pesan porque no son tuyas, no te pertenecen. Entonces, yo creo que ahí hay que ir al sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, ver qué me pertenece y qué es el personaje. Entonces, yo creo que el ser se siente bien habitándose en el ser, pero si no, es una capa de peso porque está viviendo pues la película que se ha montado, ¿no? Y entonces yo creo que ahí pues esto genera peso. Por lo menos a mí, en la manera en la que a mí esas emociones me afectaban y esas creencias que no eran mías, y además me costó muchísimo porque pensamos que eran valores, y yo recuerdo ese ejercicio donde hicimos la diferencia, y entonces, claro, las creencias se pueden cambiar porque no son ley, ¿no? Si yo he creído esto, ¿cómo me voy a liberar de esto, ¿no? Y de hecho se te queda como un vacío luego, ¿no? Como diciendo, ¡ay, te echo de menos! ¿Sabes? Esa creencia limitante. ¿Y hay que llenarla o dejamos el espacio vacío? Pues yo creo que se va llenando sola, ¿no? Porque una creencia va sustituyendo a la tuya y no hay que forzarla, ¿no? Lo que yo he aprendido es que no hay que forzarla con otra cosa, no hay que buscar más gurús, ni más libros, ni más cosas, sino simplemente dejar que aparezca el ser, ¿no? Y eso es dejarte hacer.
Y es tan difícil en el mundo en el que vivimos el dejar de hacer todo el rato, ¿no? Y empezar a ser. Y cuando eres, pues todo se llena, pero de otra cosa, ¿no? Y es pues ese amor, esa pasión por lo que haces. Empiezas a tener diferentes ideas, ¿no? Y yo creo que eso también ha hecho el camino de buscar mi propósito, porque también en ese trabajo del templo corporal también he ido encontrando mi propósito, ¿no? Cuanto más conectado estás con tu cuerpo y más lo cuidas y más eres, más tu trabajo se hace solo, ¿no? Y eso pues he aprendido y he descubierto en los últimos 11 años pues capacidades que no sabía que tenía. Por ejemplo, hablar en público, que yo tenía, o sea, tenía horror a hablar en público. Esto no lo sabe mucha gente, ¿eh? Pero yo tenía pánico, ¿no? Y luego también siempre quise escribir, pero nunca me atreví. Y una cosa que desde los 8 años pensé que quiero hacer, no la he hecho hasta hace muy poco. Y yo creo que este trabajo ha ido también, al quitarte todas esas capas, sale tu ser y empiezas a hacer realmente lo que quieres hacer, ¿no? Y sale. Y eso, pues yo creo que también no es simplemente fluir y iba a llegar, no. Está claro que hay que tener acción, pero es una acción desde otro lugar. ¿Y cuál es ese lugar, Visila? Bueno, pues para mí hay una cosa que me acuerdo una vez que yo estaba histérica porque tenía una conferencia y había tenido sesión contigo y me dijiste, pero Visila, diviértete, o sea, si yo te invito a bailar y es lo que a ti te gusta, pues hazlo, ¿sabes? Entonces, pues eso para mí ha sido una clave tremenda porque todas mis conferencias bailo, me lo permito y me da igual estar en Naciones Unidas que estar con un banco, que con lo que sea, porque soy yo. Y algo que yo pensaba, no, es que claro, yo estoy en entornos empresariales muy serios, ¿no? Entonces, yo creo que en Conjuros para el Bienestar y en Amanda está claro el poder del disfrute. Y eso, para mí, hacerlo desde ese lugar de disfrute, de disfrutar. ¿Y dónde lo disfrutas? Lo disfrutas en tu cuerpo, que es el que vive tu vida, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí ha sido un clic. Pero sí, claro, pues ahí está la clave, es tan sencillo como disfrutar. Ay, Dios mío, lo que nos cuesta. Creemos que la vida es esfuerzo, es rigidez, es resistencia. Y realmente nos estás diciendo que la clave es disfrutar, divertirte. Tal cual como lo digo, ¿no? Porque en el disfrute está el amor. Porque las cosas que haces desde el amor se disfrutan. ¿A quién no le gusta? Bueno, cuando vas a ver a un bebé, aunque no tengas nada que ver, te encanta y lo ves ahí y lo quieres abrazar y lo haces desde ese lugar, se te crea una ternura y disfrutas de ese sentimiento. O de un perrito o de un gato, da igual, o sea, lo que te produzca esa sensación de amor y ternura, ¿no? Y esa sensación llevada al trabajo. Pues mira, yo he pasado de que los domingos estaba histérica pensando, ostras, es lunes otra vez, ahora me da igual qué día de la semana sea. O sea, estoy igualmente feliz al último domingo. Disfruto igual porque además me doy el permiso de sentir que si algo ese día no lo quiero hacer, pues que tampoco lo tengo que hacer. El tengo que eso es algo que como un martillo me lo has metido en la cabeza. Ya lo tengo aquí como un tatú mental. Tengo eso fuera. Lo veo. Visila, vamos a preguntas y respuestas más o menos rápidas, ¿vale? ¿A quién le recomendarías Psicología para tu Bienestar y el Método 3 contigo? Bueno, pues yo creo que a todas las personas tendrían que darlo en el colegio, ¿sabes? Yo te digo, pero ¿cómo a mí nadie me dijo todo esto? O sea, me hubiera ahorrado años de programas. Y sobre todo para las personas como yo, que hemos pensado que lo podemos hacer todos solas, ¿no? La primera persona con la que he trabajado, con la primera terapeuta, ha sido tú. Me ha costado 40 años pues entender el hecho de que alguien te acompañe en el camino puede ser buenísimo. Yo se lo aconsejaría pues, a cualquier persona que siente que no está viviendo la vida que quiere, cualquier persona que tenga curiosidad, como fue en mi caso, pero que siente que no está viviendo la vida al 100%, personas que están perdidas, que no saben dónde está su propósito, ¿no? Que hay personas que a veces creemos que porque hemos estudiado una carrera determinada no podemos cambiar y estás ahí.
yo se lo aconsejaría, ¿no? Y las personas pues también que tienen problemas con sus cuerpos, que no se quieren, que se sienten que se torturan a sí mismas, también les diría que por supuesto prueben el método. ¿Y cómo les dirías que va a ser el trabajo que van a realizar o el proceso que van a realizar? Pues duro como es, o sea, un diamante, ¿sabes? Es decir, tú cuando encuentras el diamante está en el barro, está ahí tirado, ¿sabes? Entonces, pues poquito a poco eso, luego que lo que vemos nosotros en Tiffany's, ha pasado un proceso pues tremendo, ¿no? De transformación, pues como debe de ser el proceso de una oruga que se convierte en mariposa. O sea, ese cuerpo, esa transformación tiene que sentir un dolor tremendo para ser mariposa, ¿no? Porque esa transformación es brutal. Pero al mismo tiempo creo que dentro de ese dolor hay tanta belleza, tanta riqueza que yo creo que vale la pena, porque es vivir desde otro lugar, ¿no? Yo no digo que sea fácil, ha sido un camino muy difícil. También a personas que yo le he recomendado lo han dejado, porque han dicho, no, esto no puedo, porque no todo el mundo quiere ver su sombra, no todo el mundo quiere mirarse al espejo. Pero yo les diría que si están en ese momento en el que ya quieres huir, ahí es donde no debes huir, ahí es donde tienes que quedar, porque el cambio pasa cuando te quedas. Y es muy importante, el cambio pasa cuando te quedas y también cuando es tu momento. Hay muchas personas para las que no es su momento y efectivamente deciden dejarlo y está bien. Lo que yo creo que es importante para esas personas es que no lo olviden, porque puede que su momento llegue y será cuando puedan mirarse al espejo y en vez de corregir la cana, el rizo o la arruga del vestido, mirarse a los ojos y hacerse esa pregunta tan importante que tú nos recordabas antes de quién soy yo, fuera y más allá de las expectativas del mundo e incluso de las que yo he tenido hasta este momento. Totalmente, totalmente. Realmente no está en la respuesta, sino en la gran pregunta. Porque el 90% de las respuestas están en una pregunta bien planteada. Exacto. Así que, aunque ya nos has dado pistas, en una sola palabra, ¿qué aportó el método 3 contigo a tu vida? Para mí, transformación, diría esa palabra, transformación. Y sobre todo transformación en algo que me gustó más. Es decir, esa relación conmigo misma se ha transformado completamente de una relación muy disfuncional a una relación equilibrada. Con sus días buenos, con sus días malos, como todo ser humano, pero desde un equilibrio. Es decir, sin dramatizar, sin llegar a los extremos, ¿no? Y entonces yo creo que esa transformación ha sido súper bonita, súper positiva. Y ahora me miro desde otro lugar, ¿no? Completamente no desde la autocrítica, no desde la madre, no desde no sé, de la profesora que tuve, desde el padre, o sea, sino desde otro lugar, ¿no? Más auténtico, más yo. También sé y soy consciente de que el trabajo no está acabado. Es decir, aquí vengo como alumna, sigo aprendiendo cada día y creo que el trabajo no está hecho todavía. Es decir, sí que es cierto que ha sido un trabajo muy profundo, de 11 años, pero bueno, todavía digamos que estoy ahora mismo en la adolescencia. Y además decimos que el aprendizaje de ser tú mismo es un proceso continuo mientras estamos vivos. Exacto. Y cuando dejamos de aprender es el momento de marcharnos. Así es, así lo veo y creo que por eso es tan fascinante, ¿no? Porque ves el camino y ahora digo, bueno, pues llevo 11 años, pues estoy llegando a la adolescencia de este trazo, ¿no? Todavía queda, pero ahí cuando llegas a esa madurez, pues yo creo que es eso, cuando ya se acaba tu misión, quizás, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras uno está, pues yo creo que el trabajarse siempre es una gran inversión. Porque qué mejor inversión que uno mismo, ¿sabes? Siempre estamos buscando la inversión hacia afuera, una casa mejor, un coche, un bolso, el colegio de los hijos, los viajes que hacemos, pero nos cuesta tanto invertir en nosotros mismos, ¿no? Y yo les diría a las personas, desde luego, que no hay mejor negocio que invertir en ti. No hay mejor negocio que invertir en ti, pues si no lo habían escuchado. Y Visila, en cada episodio o en cada vitamina del podcast, recomendamos
un libro, una película y una cita. No te he pedido que lo prepararas, esto es improvisación total, pero seguro que no tienes ningún problema en recomendarnos. ¿Qué nos recomiendas, Visila? Mira, pues el último libro que he leído me ha gustado mucho, que lo acabé hace un par de días, que se llama No te pares, de Phil Knight, porque creo que recoge todo ese aprendizaje que tenemos que hacer en la vida, el no pararse nunca. Es la biografía del creador de Nike y a mí me ha sido muy revelador, ¿no? Sobre todo para la gente que te rodea a ti también, que son emprendedores, y yo creo que al final uno atrae lo que uno es. Entonces yo recomendaría ese libro, ¿no? ¿Canción? Jerusalén. Sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. O sea, si quieres bailar, yo te voy a decir eso. Jerusalén. ¿Y una cita o frase de alguien que aplicas con regularidad y en la que crees? Pues mira, yo no sé dónde escuché esta cita, pero yo me la he aplicado y la pongo ahí, y es: no dejes nunca que tus miedos sean más grandes que tus sueños. Preciosa cita. ¿Hay algo que crees que sea importante y que se nos ha olvidado comentar? Pues yo creo que ponerse la sonrisa como uniforme, pues para toda la gente que sois psicólogos y neurocientíficos y todo eso, creo que es tan importante esa conexión entre el cuerpo y la mente, y creo que la sonrisa es el mensaje perfecto que la mente necesita para ¡fum! Relájate, que nada es tan importante, total, no salimos vivos de esta, que estemos aquí, que sea lo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que para el lenguaje que el cuerpo necesita, la sonrisa es fundamental. Pues a nosotras que nos señalan habitualmente por nuestra sonrisa, ¿verdad? Totalmente. Y que seguimos empeñadas en cambiar el mundo con el poder de la sonrisa, que era la misión de nuestra querida Amanda, protagonista de los libros, y que no hemos indicado que precisamente primera lectora que escribió después de leer Diario de una bruja moderna, Secretos de felicidad cotidiana, prologuista del segundo, Conjuros de bienestar, y precisamente nuestra amiga invitada en Bienestar entre amigos en el segundo capítulo. Tu cuerpo es tu templo, cuídalo. Ha sido un placer inmenso tenerte aquí con nosotros, Visila. Muchas gracias, para mí también, gracias por invitarme. Te queremos siempre. Igualmente. Un besote. Gracias. En este Bienestar entre amigos hemos escuchado una historia real que nos demuestra que 1. Es posible transformar una relación difícil con tu cuerpo en una relación de amor y cuidado. 2. Los microhábitos son más poderosos que los cambios drásticos. 3. Escuchar las señales de tu cuerpo es el primer paso hacia el bienestar integral. Y 4. El autocuidado no es egoísmo, es responsabilidad. Y esto cierra nuestro segundo mes explorando Tu cuerpo es tu templo, cuídalo. El próximo mes nos adentraremos en Acepta el presente con agradecimiento, donde exploraremos cómo la gratitud y la aceptación se convierten en herramientas poderosas de bienestar. La primera vitamina del próximo mes se titula ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar lo que es? Porque la resistencia al presente es una de las mayores fuentes de sufrimiento y la aceptación, una de las llaves más poderosas hacia la paz interior. Recuerda, nada cambia si tú no cambias. ¿Te apuntas a un bienestar sin parches y una vida con propósito? Nos escuchamos la semana que viene. Y si te ha gustado este episodio, comenta y comparte con el hashtag Bienestar sin parches. Me encantará conectar contigo. Puedes encontrarme en Instagram, @Olga Psicóloga y Coach, y para ampliar información en mi web,
olgapsicólogaycoach.com.